16ª Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe. Diálogos y reflexiones. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas a la cobertura especial de la 16ª Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, Diálogos y Reflexiones. Mi nombre es Sirenia Celestino Ortega y estaré con Lucía Lagunes Huerta y Lisbeth Ortiz Acevedo para compartirles lo que está pasando en esta conferencia, el Foro de Parlamentarias y el Foro Alterno Feminista. Nos acompañan Luz Patricia Mejía Guerrero, secretaria técnica del Mecanismo de Seguimiento de la Convención Belém do Pará, MESECBI, y Mabel Bianco, presidenta de la Fundación para el Estudio de Investigación de la Mujer y presidenta del Comité de Organizaciones para la Condición Jurídica y Social de la Mujer de América Latina y el Caribe. Las invito a acompañarnos. Y bueno, pues no estoy solita, como usted sabe, siempre estamos acompañadas y me da muchísimo gusto compartir este espacio con Sirenia Celestino Ortega. Ella es coordinadora de capacitación en CIMAC. Bienvenida, Sirenia, ¿cómo estás? Hola, Lucía, hola, Lisbeth. Un gusto estar esta noche con ustedes y conversar de esta conferencia regional que, bueno, se está poniendo bastante interesante. Y de eso vamos a estar hablando a lo largo de estos 60 minutos. Ya lo decía Sirenia. Lisbeth Ortiz Acevedo, ella es la jefa de redacción en CIMAC Noticias. Bienvenida, Liz, ¿cómo estás? Muchas gracias, Lucía, por la invitación. Siempre conversar contigo me encanta. Y bueno, pues también encantada ahora de estar con Cire para que dialoguemos en este primer día de actividades a tope de la conferencia regional. A tope, tal cual. Estamos en vivo, así que, a ver, ¿por dónde empezamos, Lisbeth? Hoy mucha agenda, como tú lo señalabas, a tope. Cuéntanos cuál es el corte de caja hasta el día de hoy de lo que traemos en esta conferencia regional. Estuvieron las parlamentarias, en fin, dinos cómo va. Bien, pues para que nos puedan ir leyendo y para que podamos seguir como trazar una ruta, porque a lo largo de toda la semana vamos a estar en cobertura desde CIMAC Noticias y estaremos con esta transmisión todas las noches para hacer este cierre. Hoy fue un día previo al inicio de, como tal, la conferencia que se va a llevar a cabo en el Centro Cultural Tlatelolco, y hoy hubo varios eventos a lo largo de toda la ciudad. Bueno, uno de ellos se llevó a cabo en la Cámara de Diputados, que fue el Foro Parlamentario, que precisamente acogió a mujeres parlamentarias de toda la región. Y fue muy interesante. Yo voy a dejar aparte otro foro feminista que se llevó a cabo dentro de la misma Cámara y que en ese estuvo presente Cire, incluso ella tuvo una participación muy activa. Entonces, bueno, me voy a permitir que ella lo narre. Y bueno, pues quiero decir que fue muy interesante el poder escucharlas a las mujeres en el foro parlamentario. Estas mujeres que viajaron efectivamente de toda la región, pues nos fueron dando algunos indicadores, nos hablaron de las situaciones que viven. Mira, a mí, por ejemplo, uno de los momentos que me pareció más interesante fue cuando las regionales suben a tribuna y empiezan a hablar. Desafortunadamente tuvieron muy poco tiempo, debo de decirlo. Les dieron 2 minutos, así es que prácticamente era dar un dato y bajarse de tribuna, pero pues los datos eran importantes. Uno de ellos, por ejemplo, Flor Pablo Media de Perú nos hablaba y nos decía algo muy interesante, y nos decía que a pesar del avance de las leyes, el Estado peruano les ha ido en detrimento del mismo derecho, porque algunos hombres parlamentarios pues lo que han hecho es ir en contra de ese sistema de cuidados porque quieren defender a ultranza el concepto de familia y no quieren que se desvincule, y esto ha ido en contra de ellas y de toda, pues de su participación política para lograr leyes que lo permitan. Por ejemplo, también Paula de Armas nos hablaba desde Uruguay, bueno, pues cosas maravillosas que están haciendo, leyes, sistemas, funcionamientos y que les están dando resultado.
a mí me parece que estas experiencias de las parlamentarias nos hablan de estos avances que tendríamos que estar teniendo en cada uno de los estados y que dejamos de hacer y de abordar. Algo que me pareció muy interesante y que fue como una general es que todas hablaron del arribo de la ultraderecha. Es decir, esto ha ido en detrimento del Sistema Nacional de Cuidados y el no querer deconstruir el concepto de familia, es decir, la madre cuidadora, la mujer cuidadora, sin paga, como lo hemos visto hasta el momento, y desde luego esto en detrimento de sus derechos y, bueno, pues las discriminaciones que esto le trae, porque deja de trabajar fuera de casa, también deja de prepararse en materia de educación. Es toda una transversalidad que estamos dialogando y platicando, y eso me parece muy interesante. También nos hablaban, por ejemplo, algunas diputadas también nos hablaban sobre Victoria Donda nos decía desde Argentina lo importante y el avance del aborto, de la ley para despenalizar el aborto en Argentina. Y esto también ha ayudado a las mujeres, sin duda, a la vida y al cuidado de las mujeres. Ha sido muy nutrido, desde luego. Desafortunadamente, hay que decirlo, hubo muy poco tiempo. Nos hubiese gustado escucharlas más tiempo para poder entender cada una de las experiencias, pero no solamente eso. Hubo también un foro feminista paralelo que se llevó a cabo en el Palacio de Minería, y lo que se dijo ahí también es el arribo de la ultraderecha ha ido en detrimento de los derechos de las mujeres y en especial en el de agenda de cuidados. Y esto yo creo que es el concepto en el que nos vamos y en el que resumo todos los trabajos que se hicieron a lo largo del día. ¿Qué es la gran amenaza? ¿Qué es la gran amenaza que están colocando como el riesgo para el no avance de los derechos humanos de las mujeres? Pero también, Liz, un elemento que fue colocándose en el Parlamento precisamente fue los recursos. Es decir, políticas sin recursos, pues no hay para dónde avanzar, ¿no? Ecuador decía menos del 1% del presupuesto está destinado a el tema de igualdad de género, y decía precisamente la parlamentaria que habría que hacer una alianza regional en materia de cuidados, y decía hay que mirarlo como un bien público. Disminuir desigualdades implica una política fiscal feminista, porque la política fiscal no es neutral, y eso me parece muy importante porque es también uno de los ejes que se fue colocando en el digamos, foro paralelo que se llevó a cabo en la Cámara de Diputados, Sirenia, que es pues este foro alterno al foro alterno que está ya de feministas. Este fue más alterno todavía. Nos fue muy bien en este foro alterno feminista, como ya lo decía Liz. Este es rumbo a la conferencia regional, los foros que organizan las organizaciones de la sociedad civil, precisamente para mirar hacia cuáles son los puntos que nos interesa colocar en la conferencia regional. Y en este foro alterno feminista, nos fue muy bien, con una gran presencia, unas 70, 80 mujeres de manera presencial, otras tantas en línea, y con una representación regional importante. Estaban de Argentina, de Colombia, Chile, Brasil, Costa Rica, Ecuador, Guatemala y, por supuesto, una gran presencia de México. Y a mí me parece que lo más importante que me gustaría destacar de este foro fue que inicia una gran articulación abolicionista en América Latina, algo que no teníamos. Dejaré que una de nuestras invitadas nos cuente de dónde surge este segundo foro feminista. No me detengo en ello, pero las conversaciones fueron muy interesantes. Había, por supuesto, mujeres expertas en el Sistema Nacional de Cuidados y en mucho de los otros temas de nuestra agenda feminista. Por ejemplo, para traer acá a la mesa a Pilar Alberti, que en una conferencia, en las primeras exposiciones que tuvimos durante este foro, ella nos compartía que mientras las mujeres no dejemos de vivir violencia en este país y en cualquiera de los países, no habrá un Sistema Nacional de Cuidados. Entonces colocaba algunos de los retos rumbo a esta construcción del sistema de cuidados, como es el patriarcado en sí mismo, es decir, este patriarcado que se basa en la creencia de que las mujeres somos al servicio de, eso no nos va a permitir avanzar. Pero además de ello,
¿cómo observamos la participación de mujeres y hombres en este sistema, ¿no? El patriarcado no es una cosa en abstracto, sino que se concreta en las personas, y la misma Pilar nos decía, los hombres no quieren el trabajo de cuidados, no están dispuestos a sacrificar su tiempo para entrarle al servicio, y por tanto esto no se va a transformar. Es decir, necesitamos romper el pacto patriarcal de las mujeres como ser para otros, para empezar a tener un mandato feminista de las mujeres para sí mismas. Y por supuesto ella nos hablaba de un tema muy importante que creo que poco se ha explorado, que es el derecho al tiempo propio que tenemos las mujeres. Y desde ahí, pues, por tanto, no vamos a poder avanzar si no se reconoce que las mujeres tenemos este derecho. Otra participación que a mí me llamó muchísimo la atención. Perdón que te interrumpe, sí, que también sería cuidarnos. Claro. Es decir, si no tenemos tiempo para descansar, para divertirnos, para gozar de la vida, pues entonces ¿quién nos cuida? Para atender tu salud, para asistir a la escuela, para incorporarte al ámbito laboral, derecho al arte, derecho a lo que no quieras dedicar tu tiempo, claro. Y finalmente, les decía que una parte muy importante que a mí me gustó mucho del foro también fue la participación de Lourdes García. Ella nos hablaba de, a ver, vamos a transformar el sistema patriarcal hacia un sistema nacional de cuidados, al menos eso esperamos, ¿verdad? ¿Por dónde tendría que ser? Y no es únicamente un tema de política pública, es un tema de un cambio, una transformación social, cultural mucho más amplia, y ahí los medios de comunicación tenemos todo que ver. Además de ello, nos hablaba de esto que ya ha señalado Lucía, los recursos. Es decir, el Sistema Nacional de Cuidados no solo requiere el reconocimiento de las mujeres, que ya lo hacemos, ¿no? La redistribución de las tareas para que se involucren los hombres también, la representación, la digna representación del trabajo de cuidados y los recursos para ello. Si no hay recursos, esto no es un tema prioritario. Y bueno, ya decía Liz que me tocó participar ahí, y por supuesto, pues desde el tema de mujeres periodistas, cómo las mujeres periodistas nos enfrentamos también a este Sistema Nacional de Cuidados, a los estereotipos de género en nuestra labor periodística, pero sobre todo a cómo estos estereotipos van obstaculizando el desarrollo de nuestra vida profesional. Se vuelve entonces el Sistema Nacional de Cuidados un tema prioritario en todos los ejes en los que nos desarrollamos las mujeres, en la vida privada, pero también es un tema de la vida pública, y que es necesario entonces, pues eso, mirarlo de frente desde diferentes enfoques y desde diferentes ángulos. Y bueno, ya con Alma Margarita conversaremos más sobre este foro. Y como verá, tenemos muchas aristas para poder seguir analizando lo que esta 16ª Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe nos está trayendo precisamente a México y a la Ciudad de México. Hay más de 1,600 mujeres que se inscribieron a esta conferencia y que están desarrollando actividades paralelas. Usted no se imagina, pero son realmente, pues no sé, Liz, cientos de actividades que se van a estar realizando, foros, performance, en fin, un montón de actividades, no solamente, digamos, académicas o de reflexión, sino también de eso, de arte, de cultura, etcétera. Sí, hay un pabellón de los cuidados, hay una ciudad de los cuidados que está enfrente de la sede donde se va a realizar la conferencia, digamos, oficial, en la cual van a participar pues representaciones de los distintos gobiernos de América Latina y el Caribe. Y como bien lo decía la cápsula, llegamos en un contexto de 50 años de la Conferencia Mundial de la Mujer que se realizó en México en 1975, y si mi memoria no me falla, 45 años de la Conferencia Regional donde se realiza en Cuba. Precisamente, creo, Liz, ¿cómo llegamos en este marco histórico de Cuba a Ciudad de México? A mí me parece muy interesante como este consejo editorial que nos permite llegar a estos análisis. Empezamos a mirar la diferencia porque, a pesar de que es un tema muy temprano,
Es decir, esto no tiene 200 años, sino que tiene muy pocas décadas que se está llevando a cabo dentro de la agenda feminista, que me parece maravilloso. Pero ¿cuánto hemos avanzado? Cuando empezamos en CIMAC Noticias a abordar el tema de la conferencia en Cuba, nos damos cuenta que en México estaba el expriista José López Portillo. Venimos de José López Portillo ahora a Claudia Sheinbaum, y solamente esta comparación, y Fidel Castro en Cuba con esta primera conferencia, y nos damos cuenta, si hacemos este paralelismo, nos damos cuenta de cuánto hemos avanzado en 45 años. Pareciera que no, pero sin duda lo es. Hoy hay una mujer en la presidencia. En aquel momento había un priista de cepa y, Fidel Castro. Y en esa primera conferencia que fue en La Habana, pues se sentaron todos los precedentes que tenemos el día de hoy. Se habló incluso del primer plan de acción regional. Y las mujeres, fue una época de mucha participación política para las mujeres. Es más, fue una década donde nos transformó de ahí a la CEDAW con los derechos humanos de las mujeres. Fue una época de mucha participación incluso a nivel internacional, no solamente regional, pero sin duda el aspecto regional fue completamente necesario. Y en ese momento se empezaron a hablar otro tipo de temas y ya se empezó a hablar del acceso al trabajo remunerado de las mujeres. Eliminar la discriminación laboral, se hablaba de visibilizar la baja participación de las mujeres precisamente por las tareas que realizaban de trabajo en casa y que las alejaba de participación política, educativa, social, en fin, y desde ese momento se empezaba a hablar. Pero afortunadamente empezamos a tener el primer plan de acción regional y a partir de eso comienzan cada 3 años aproximadamente estas conferencias, y de ahí no paramos, y de ahí nos fuimos a Venezuela, a Guatemala, Argentina, en Chile, en Perú, pero me detengo en Quito, porque también ahí cuando estábamos preparando la información, me pareció muy interesante, encontré una crónica tuya, Lucía, y me pareció muy interesante porque nos habla de la importancia de Quito y nos hablaba de eso, nos hablaba de la paridad, de cuando se empieza a hablar de paridad en estas conferencias y tiene muy poco tiempo, hablamos del 2007, es muy poco tiempo, sí ha habido cambios sustanciales, hay que reconocerlo, pero tampoco han sido sustanciales para hacer efectiva, por ejemplo, la igualdad sustantiva, hacerla una realidad. Sin duda lo miramos y lo vemos, y no hay que dejar de lado el tema. En México está en la congeladora el Sistema Nacional de Cuidados, a pesar de haber sido una promesa de campaña de la actual presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo. Y entonces me parece que este es el contexto del que venimos. Realmente tiene muy poco tiempo y en de hecho ahí les invito a que puedan leer un texto que tenemos de Cuba a la Ciudad de México. Ahí también incluimos un link para que pudieran leer a Lucía también desde aquella época que redacta esta crónica. Me parece muy interesante y saber todos los alcances que hemos tenido. 2007 apenas estábamos hablando de paridad, tiene muy poco tiempo. Hoy, aunque ya tenemos un Congreso que recibe paritariamente a todas las parlamentarias, sí, es real, pero la igualdad sustantiva dista de ser esa realidad. Y de ahí, nos vamos hasta, el último que fue la conferencia en Buenos Aires, que nos da el marco precedente para ahora en la Ciudad de México y poder hablar sobre los cuidados, a esto, a una agenda de los cuidados, y me parece muy importante empezar a socializar el tema de los cuidados, que lo que decía Cire también me pareció muy interesante, que la gente pueda entender cómo nos atraviesan los cuidados, porque hay que empezar a deconstruir ese concepto de familia tradicional. Sirenia. Sí, antes de Argentina estuvimos en Chile. A mí en 2020 me tocó asistir a la conferencia regional en Santiago de Chile y fue bien interesante y un poco observando en pocos años cuánto ha cambiado, ¿no? En aquel espacio donde fue el foro previo de las organizaciones de la sociedad civil, fue en un parque
un espacio abierto, por supuesto muy político, con muchas muestras también artísticas. Estuvieron las tesis, que en ese momento tenían este performance, ¿no?, de Un violador en tu camino, y unos años después, 5 años después, tenemos 2 foros feministas en espacios cerrados, con agendas totalmente diferentes, y que nos hablan también de las condiciones en las que llegamos el movimiento feminista. En este foro feminista alterno, al que yo tuve la oportunidad de asistir, pues destaca sí, pues la agenda de la erradicación de todas las violencias que vivimos las mujeres, y entonces tuvimos temas bien interesantes, ¿no? Desde, por supuesto, el matrimonio forzado, ¿no?, que matrimonio infantil le llamamos, pero es matrimonio de niñas, de la pornografía infantil, pero que es pornografía de niñas, de la trata de personas, pero que es trata de mujeres, y todos estos temas que nos llevan a pensar que aunque la organización, ¿verdad?, de las mujeres ha ido cambiando, ha variado en estos pocos años, los temas de fondo siguen siendo los mismos, y que tienen que ver precisamente con la explotación sexual, comercial y reproductiva, por supuesto, de las mujeres, que a mí me parece muy, muy interesante esto. Fíjate, los temas son los mismos, pero las condiciones en las cuales se están llevando a cabo estas violencias contra las mujeres son muy distintas, porque tenemos un discurso, por un lado, que lo está naturalizando en algunos casos, ¿no? Hablando de prostitución como trabajo, hablando de que las mujeres pueden rentar sus vientres, porque no es como, o sea, disminuyendo el impacto de lo que esa violencia está significando en la vida cotidiana de las mujeres. Y tú decías, en 5 años todo lo que ha cambiado, y eso me parece que tiene que llevarnos a la reflexión de cómo llegamos. Decía Liz, una preocupación regional es la ultraderecha. Decía la parlamentaria argentina, el neofascismo, refiriéndose a Milei en su intervención al momento de tomar esos 2 minutos en la Cámara de Diputados de México, y señalando que este neofascismo que está arribando a nuestra región no quiere a las mujeres, no quiere escuchar la voz y el pensamiento de las mujeres. Tenemos a Bukele en El Salvador. Otro ejemplo, y podemos irnos con Guatemala, que tampoco canta mal las rancheras, diríamos, Nicaragua, que te digo, en fin. Es decir, estos retos de lo que nos hablabas, Liz, de cómo no se quiere romper con el patriarcado, no se quiere romper con esta concepción de familia, y que ha servido mucho todo digamos, esta campaña de la ideología de género, etcétera, ¿no? Así es, y yo creo que también ahí poner atención, por ejemplo, en este lado del foro alterno feminista, entre la conferencia de prensa, por supuesto, destacan algunos puntos, como es no solo la erradicación, la abolición de la prostitución, la trata como violencias fundamentalmente contra las mujeres, sino también la protección a las sobrevivientes, dejar de nombrar a las mujeres como mercancías de consumo y nombrarlas como lo que son, sobrevivientes de procesos de violencia largos que deben ser atendidas en su integralidad, ¿no? Desde los impactos, por ejemplo, psicosociales, pero cómo rompemos también los círculos familiares que las han llevado a esas condiciones de explotación, ¿no? Creo que también la forma en la que nombramos nos va ayudando mucho. Un punto muy importante también de este foro, decíamos, cómo el Estado lo hacemos responsable de cómo nombra, pero también de cómo protege o no protege a las víctimas. En este caso, el Estado es responsable por no generar políticas, ¿no? Hablábamos, por ejemplo, del turismo sexual. A ver, si empezamos a atender este tema, pues muchas agencias de viajes tendrían mucha tarea, porque nadie va a querer que sus clientes vayan a la cárcel, ¿no? Entonces, claro, ¿cómo vamos hilando estos temas que son tan complejos y que pareciera que nos dividen, pero en realidad no? Porque el sujeto político seguimos siendo las mujeres. Y me pongo a pensar cómo podríamos nombrar, en lugar de hablar de turismo sexual, ¿no? Porque pareciera ser que vas a una playa o vas a conocer la cultura en un país, sino que detrás de esto, Liz, hay toda una... Pues eso, hay una violencia que se va legitimando también en ello, ¿no?
Sí, totalmente, hay que decirlo. El tema de trata, explotación sexual son mujeres y niñas. El 80-90% depende del estudio que mires, son las víctimas, son mujeres. Y hoy ya tenemos estudios de todo tipo, incluso la forma de engancharlas, cada vez cómo van mejorando, pero ya tenemos también informaciones de cómo se encuentran a las víctimas desde el aeropuerto, desde los aeropuertos, las pueden encontrar. Y digo, si ya está todo esto develado, ¿por qué sigue sustentándose la situación? ¿Dónde está el Estado? ¿Dónde está el Estado mexicano en este caso? Efectivamente, a mí me parece muy perverso llamarle turismo sexual cuando parece que te vas a tomar una caipiriña y estás hablando de consumir cuerpos de niñas finalmente. Y hoy sabemos que en este país las principales que están desapareciendo son las mujeres y por edades jóvenes, las más jóvenes, y que ¿dónde estamos haciendo el vínculo? Pues hacia la trata. Y esto tiene una responsabilidad mayúscula, debo de decirlo. Yo también estoy consciente de eso y tendríamos que estar hablando más allá de si construir o no un concepto de trabajo no sexual, sino hay que visibilizar lo que realmente está sucediendo, y es que hoy están desapareciendo en este país principalmente niñas y jóvenes menores de 25 años y casi todas están vinculadas con la trata. Y esto tendría que estar mirándolo el Estado, porque ya tenemos toda la información puesta, datos, cifras y hasta dónde puede, rutas, claro, hasta rutas donde las puede evitar, dónde erradicar este tipo de violencia. Y la pregunta es, ¿por qué sigue sucediendo? ¿Dónde está el Estado mexicano? El Estado mexicano me parece que no lo queremos poniendo sillas y mesas para los foros. Tiene que hacerse una realidad. Y el Estado mexicano estaba completamente ausente de este foro, de estos foros, hay que decirlo. ¿Dónde están los diputados? Estábamos intentando localizarlos y ninguno de ellos estaba escuchando a todas las parlamentarias. No estaban ahí ninguna de las diputadas y diputados, y eso me parece terrible, porque esto no era para que habláramos feministas a otras feministas, era para que también abrieran las orejas los diputados y las diputadas, incluyendo al Senado, desde luego, para entender los alcances y las necesidades de los cuidados. Y también la trata tiene que ver con esto, y tendríamos que estar cruzándolo, Lucía. Pues estos son los temas que hay que seguir colocando y poniéndole énfasis a todo lo que la conferencia regional nos está trayendo. La conferencia regional sobre la mujer que se está realizando en nuestro país, hay un montón de actividades, ya lo hemos estado señalando. Hoy arrancó el día de manera muy interesante. Tuvimos en la Cámara de Diputados pues este parlamento de mujeres de toda la región que estuvieron posicionándose. Sí, 2 minutos cada una, pero que yo creo nos dieron, y ya lo decía Lisbeth Ortiz, un panorama de lo que está ocurriendo en la región. También estuvo este foro alterno también en la Cámara de Diputados, que ya no lo recordaba Sirenia Celestino, pues estuvo colocando la importancia de no perder de vista cómo transformar esta sociedad patriarcal hacia una sociedad de igualdad, una sociedad justa para mujeres y hombres. Y bueno, saludar a la audiencia de Radio Monarca 106.7 de FM, que está ubicada en el municipio de Contepec, en el estado de Michoacán de Ocampo. También a Radio Joco 106.9 de FM, que está ubicada en el municipio de Jocotitlán, Estado de México. Y no podemos hablar de este foro sin detenernos en lo que implica también instrumentos jurídicos internacionales de la región que son muy importantes, como la Convención de Belém do Pará. Lo que significa tener esta convención y los retos que hoy se plantean en la región, pues son muy importantes cuando hablamos, ya lo decía Sirenia, de violencia contra las mujeres. Nos da muchísimo gusto tener en esta emisión especial a Luz Patricia Mejía Guerrero. Ella es secretaria técnica del mecanismo de seguimiento precisamente de la convención Belém do Pará. Luz Patricia, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Lucía, llegando recién
pero contenta de estar aquí acompañándote y acompañando a quienes nos escuchan. Muchísimas gracias, Luz Patricia. Una primera pregunta es, ¿cómo miras, cómo llegamos en la región en materia del cumplimiento de la Convención Belén do Pará a esta 16ª Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe? Bueno, mira, yo creo que lo primero que tendría que decir es que estamos en un momento de avances y retrocesos, ¿no? En términos de la Convención de Belén do Pará, recientemente hemos presentado hoy el informe, el cuarto informe hemisférico que habla de acceso a la justicia, verdad y reparación. Y es evidente que esta región ha avanzado profundamente en estos 31 años que tiene la Convención de Belén do Pará en términos de reconocimiento normativo de la violencia. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que nos hemos empezado a construir figuras jurídicas que permiten identificar violencias que antes eran comportamientos totalmente naturalizados, desde la violencia íntima, la violencia que vivimos en el ámbito intrafamiliar hasta la violencia que vivimos en el ámbito público y que durante muchísimos años de nuestra vida y las generaciones que pues son como tú, como yo, pues crecimos naturalizando esas violencias, hoy pues tenemos unos marcos jurídicos suficientemente robustos que permiten determinar qué es, por ejemplo, violencia cuando estamos hablando de relaciones interpersonales, qué cosas son violentas, ¿no? Cuando estamos hablando frente a una violencia que afecta a la mujer psicológica, física, sexualmente, cuando estamos en qué contextos, ¿no? Y entonces, bueno, tenemos legislación que va desde el femicidio, feminicidio, que es, digamos, el acto y la violencia más cruenta contra las mujeres, hasta lo que sabemos como, que antes conocíamos como piropo callejero y hoy entendemos que es un acoso sexual en el ámbito público, ¿no? Entonces, digamos, eso es un avance indiscutible, el reconocimiento de la existencia de la violencia simbólica como algo que es un paraguas en el marco de nuestras vidas, ¿no? Pero también tenemos y nos encontramos en un momento de graves retrocesos en términos del discurso público de quienes nos gobiernan. Y eso es muy grave, Lucía, porque en el tema de la violencia contra las mujeres, el consumo cultural y la norma social son fundamentales para la transformación del sistema de opresión que viven las mujeres y que lo viven en sus cuerpos como territorios de donde somos víctimas de violencia. Entonces, claro, en este consumo cultural que se viraliza, que está en todos los medios, que está en el discurso público de algunos gobernantes de esta región, muchos lamentablemente en este momento están utilizando estos temas para retroceder y además se está filtrando no solo en el tema directo, en el cuestionamiento de los derechos de las mujeres, no solo en el llamado a desmontar la institucionalidad que se ha construido esto a lo largo de estos 30 años de la Plataforma de Acción de Beijing, sino que además tenemos una cantidad de consumo cultural en las redes sociales para jóvenes que tienen que ver con volver al pasado, en la mitificación de que la mujer sumisa, la mujer obediente, la idea de mujer hermosa que se cuida, que cuida y que está allí siempre pendiente de su marido y de sus hijos y que solo se dedica a cocinar, es un valor que volvemos a retomar, ¿no? Entonces tenemos muchas influencers hablando de esto y lo sorprendente no es tener muchas influencers, sino tener muchísimas seguidoras para estas influencers, ¿no? El tamaño de las audiencias ahí es impactante. Luz Patricia, te habla Sirenia Celestino. Como tú lo has dicho, el papel de los medios de comunicación es muy importante y la violencia es un tema fundamental que tendríamos que estar discutiendo en esta conferencia. Sin embargo, pues hay un foco muy claro hacia el Sistema Nacional de Cuidados. ¿Qué es lo que espera el mecanismo de seguimiento MESECVI en esta conferencia regional que comienza mañana? ¿Hacia qué acuerdos pretenden llegar? ¿O les gustaría llegar, verdad? Te cuento dos cosas. No está no relacionado, por el contrario. El reconocimiento del cuidado como un derecho con 3 dimensiones, el autocuidado, el cuidar y el ser cuidado,
es importantísimo en términos también de violencias estructurales, porque lo que había pasado y lo que ha pasado en términos de también esa violencia simbólica y esa construcción de estereotipos de género, es que se construyó la idea de que era nuestra obligación cuidar a todo el mundo. Era la obligación de las mujeres que cuidaran, y nunca se pensó que las mujeres necesitaban tiempo para cuidarse o que las mujeres tenían también que ser cuidadas. Y en esa discusión hay una discusión de estereotipos clarísima, que es el corazón que sustenta la violencia y la discriminación. Entonces, subrayo que están totalmente vinculados y planteo que aquí, en esta gran discusión que se va a dar en este momento tan importante de la historia que esta región está atravesando, con esos retrocesos, pero al mismo tiempo con el avance, el hecho de que México tiene por primera vez una presidenta que habla fuerte, que no tiene temor a hablar sobre feminismo, que reconoce la importancia, además de reconocer los diferentes feminismos, ¿no? Las diferentes mujeres que requieren distintas necesidades. Entonces estamos en un momento de la historia como muy, muy importante, donde el feminismo tiene que cerrar filas para garantizar que lo que hemos logrado no se nos arrebate. Y no está tan sencillo. No está tan sencillo. Entonces, ¿qué se espera? Se espera un reconocimiento del avance, que significa que la Corte Interamericana de Derechos Humanos nos haya reconocido el derecho al cuidado como un derecho humano, autónomo, fundamental, indispensable para la vida digna de las mujeres. Lo segundo, se espera que podamos llegar a esta sociedad de cuidado, que significan esas tres dimensiones. Significa la construcción de un Estado que desmonta estereotipos de género, que desmonta lógicas simbólicas, que desmonta la subordinación de las mujeres y que construye sobre la base de eso una sociedad más justa e igualitaria. Y eso significa repensar la sociedad en un todo. Hola, Luz Patricia, te saluda Lisbeth Ortiz. Yo soy jefa de información de CIMAC Noticias y estoy compartiendo la mesa con ustedes. Bueno, pues es un gusto escucharte y, bueno, yo quisiera preguntarte, también estamos en el marco de los 30 años de la Convención de Belém do Pará, y bueno, pues todavía persiste el reto de la aplicación efectiva. Tú nos has hablado sin duda de algunos ejes fundamentales que tendremos que tomar en el próximo manifiesto que salga de la Ciudad de México. Nos has hablado, por ejemplo, en una deconstrucción social, no lo sé, también de leyes para poder activar un sistema nacional de cuidados o sobre esta sociedad de cuidados, pero ¿cuáles son los otros ejes fundamentales que crees que debemos de mirar en los estados para hacerlo efectivo? Y no solamente eso, porque hoy en uno de los foros decían eso, no queremos ya tantos discursos vacíos, sino queremos efectividad. ¿Cómo lograríamos esa parte, que les llegara directamente al cuerpo, les atravesara el cuerpo estos derechos a las mujeres? Mira, fíjate, cuando hablamos de una construcción de una sociedad de los cuidados, tenemos que pensar, a veces pensamos que tenemos que construir más legislación sobre cuidados, eso definitivamente hay que hacerlo, pero sobre todo desmontar, como te decía, esas violencias estructurales, y ahí esas violencias estructurales, esa violencia simbólica también está construido sobre normas sociales, culturales y legales. Y ahí es muy importante, por ejemplo, tomar en cuenta que todavía muchos estados de México, por mencionar, pero de la región en general, no permiten el divorcio unilateral. Por ejemplo, tenemos que decir que en esta región las mujeres, para poder divorciarse de un violento, necesitan un abogado, porque no hay asistencia jurídica gratuita en la mayoría de los estados de esta región. No hay asistencia jurídica gratuita para defenderse de un hombre que no garantiza pensión alimentaria y que está utilizando los hijos a través del síndrome de alienación parental. En esta región, la construcción del derecho civil está sobre las bases normativas del cuidado en cabeza de la mujer. Y por eso, en esta región, la mayoría de las mujeres tienen que lidiar con hombres violentos porque es la única manera de garantizar la manutención y las tareas del cuidado. Entonces, fíjate, cuando empezamos a pensar en cómo está regulado el derecho civil, en la mayoría de la región, estamos pensando en mujeres que no se pueden divorciar a menos de que demuestren causales. Es decir, no se pueden divorciar porque sencillamente no quieren seguir con el hombre violento. Tienen que demostrar que el hombre es violento, para eso necesitan abogados y abogadas que no existen como estructura
en la mayoría de los países, pero tampoco existen como estructura para defenderse cuando el violento es violento y tampoco existen como estructura para poder reclamar la pensión alimentaria. Entonces estamos hablando de una pensión alimentaria que no funciona o que funciona limitadamente en la mayoría de los países. Estamos hablando de los bienes habidos en las comunidades conyugales, pero también en las comunidades de hecho que siguen siendo fundamentalmente representadas en cabeza de lo masculino, y no solo hablo de países como México, que sí lo puede reconocer, pero como otros países donde la mujer tiene que luchar para demostrar que esa tarea del cuidado fue la que permitió a ese hombre continuar una carrera, y entonces que se pueda cuantificar el trabajo que tuvo esa mujer. Algunos países como Costa Rica lo reconocen, algunos países están haciendo el deber de reconocer que el trabajo doméstico es un trabajo que debería ser reconocido en términos de seguridad social. Pero si no pensamos en esa sociedad del cuidado, desde allí no podemos desmontar la violencia, porque la violencia son esos valores de subordinación, son esas construcciones sociales que han mantenido lo productivo en un espacio, en el espacio de lo masculino, y lo reproductivo y el cuidado en el espacio de lo íntimo, de lo que no se habla, de lo que no se cuenta, de lo que no se valora. De eso estamos hablando. Entonces, fíjate, ahí tú también me decías cómo en ese avance en los temas de la Convención de Belén do Pará, así como decía que hay un avance normativo muy importante, también hay que decir que ese avance normativo no fue acompañado, por ejemplo, con presupuestos. Entonces, lo que podemos ver en la cuarta ronda de evaluación multilateral que hace el mecanismo de seguimiento de la Convención de Belén do Pará es que hay una abrumadora crecimiento normativo en términos de reconocimiento, pero que en términos de justicia y de impunidad no ha habido la misma respuesta. ¿Por qué? Porque los hombres que deciden, que en su mayoría todavía tenemos una pirámide fundamentalmente en los poderes judiciales, a pesar de que están conformados mayoritariamente en buena parte de los países por mujeres, en todo lo que tiene que ver con niñez, adolescencia y temas de familia, cuando llegamos a la cúspide del poder todavía seguimos encontrando varones. ¿Y eso en qué impacta? En el tipo de decisiones que se toman. Sin duda todavía tenemos un reto y un camino largo por andar. Luz Patricia Mejía, muchísimas gracias por estar esta tarde, noche con nosotras. Bienvenida a México, Luz Patricia, secretaria técnica del Mecanismo de Seguimiento de la Convención Belém do Pará. Gracias por estar esta tarde aquí con nosotras. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Saludos y seguimos acá. Claro que sí, en esta transmisión especial que está dando un seguimiento precisamente a lo que en el marco de la Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe se está desarrollando. Recuerde nuestro número de cabina 5535084761. También nos puede encontrar a través de las redes sociales en X y Facebook como CIMAC Noticias. Le invitamos a usar los hashtags CIMAC Radio y Periodismo Feminista. Recuerde también que la transmisión de este programa especial se está llevando a cabo de manera simultánea con Radio Monarca 106.7 de FM, que está ubicado en el estado de Michoacán. Saludos a la audiencia de Radio Monarca y también saludos a la audiencia de Radio Joco en el Estado de México, 106.9 de FM. Y ya tenemos a Mabel Bianco aquí, nuestra invitada. Ella es presidenta de la Fundación para el Estudio de Investigación de la Mujer y presidenta también del Comité de ONGs para la Condición Jurídica y Social de las Mujeres en América Latina y el Caribe. Mabel, bienvenida. Sé que también estás llegando a estas tierras. ¿Cómo llega precisamente esta mirada del movimiento feminista a esta 16ª conferencia regional? Bueno, ante todo, buenas noches, gracias por la invitación. Y como ustedes saben, las que me conocen, y para la audiencia que no me conoce, yo soy una antigua feminista. Tengo, para darles una idea, fui a Nairobi, fui a Cairo, fui a Beijing. Así que tengo algunos años encima de alguna de estas andanzas. Y creo que la conferencia regional siempre ha sido un hito para las feministas y para las mujeres
en la región. Pero en estos momentos que estamos en una situación de tanto riesgo de retroceso, yo vengo nada más ni nada menos de Argentina, donde hoy les decía a algunas compañeras que el 10 de diciembre del 2023 se firmó el certificado de defunción para todos los programas y las actividades de defensa de las mujeres, las niñas en la diversidad. Entonces, realmente estamos muy preocupadas. Llegamos aquí con una necesidad de, por un lado, las feministas, unirnos. Sabemos, tenemos diferencias, siempre las tuvimos, pero en estos momentos, que es lo que nos ha pasado en la Argentina, el enemigo está afuera. El enemigo está en quienes nos quieren callar, sacar, retrotraer los derechos y acabarnos. Por eso, bueno, las argentinas saben que no ha venido el país, no hay representación a esta conferencia, porque Argentina no solo se ha retirado no de la Comisión de la Mujer, pero sí de la Agenda 2030, porque no cree en nada de eso, y también del Pacto del Futuro, y ya desde el año pasado se retiró de la CEPAL. Quiere decir que en este momento estamos sin representación. Sin embargo, las mujeres argentinas, las feministas, jóvenes, chicas, grandes, de todos lados, de todos los grupos, muchas que antes no estábamos tan unidas, ahora preparamos un documento en el que decimos la verdad de lo que pasa en nuestro país, porque es terrible ver que además no somos el único país de la región que está viviendo esto. Vemos que Perú está viviendo una situación también muy peligrosa y muy de retroceso. Ecuador está yendo a pasos agigantados hacia un retroceso increíble. Ya han cerrado el área mujer, que es lo primero que hicieron en la Argentina, y van en el camino nuestro, y se unen a algunos de los países de Centroamérica, como Nicaragua, Venezuela, que ya vienen teniendo esto, y bueno, mucho peor porque en Nicaragua tenemos compas que, bueno, han sido presas, otras tuvieron que salir a los apurones para que no las mataran, porque el ponerlas presas es un primer camino, y además las han confiscado los bienes, etcétera. Entonces, estamos en un momento muy delicado, y por eso creemos que más que nunca los feminismos somos muy diferentes, tenemos muchas visiones, pero hay algo que nos une, que es la necesidad de defender la situación y la igualdad de las mujeres, las niñas, en todos nuestros países y en todos los campos. Entonces, por eso venimos a esta conferencia con el ánimo de reclamarle a los gobiernos que cada vez más se comprometan. Y por eso, desde el NGO, CSW, el grupo del Comité de ONGs para la Condición de la Mujer, hicimos un pequeño documento en el cual analizamos un poco cómo las promesas que se hicieron en la conferencia de Buenos Aires, donde el tema central fue las políticas de los cuidados, la mayoría no se han concretado o están muy retrasadas. Y en algunos países como, insisto, la Argentina, Perú, Venezuela, Nicaragua y ahora Ecuador, Paraguay, que también anda bastante precario, digamos, directamente se han vuelto para atrás. Entonces, nos parece muy preocupante, y frente a eso decimos, unidas queremos que esto se cumpla, y que está bien. Hoy veíamos con el MESECBI que ha habido adelantos en leyes,
pero la ley no alcanza, necesitamos que se implemente, para eso necesitamos fondos y necesitamos vocación política. Te saluda Lisbeth, yo soy jefa de información de CIMAC Noticias. De verdad que es un privilegio poder escucharte. A las mujeres incluso que han estado en otras conferencias nos pueden dar guía desde luego hacia dónde ir en estas agendas y sobre todo ir en contra de estos discursos de odio. Tú, Mabel, habías dicho incluso que Milei lo había desmontado todo. Ustedes habían tenido un avance importante en derechos sexuales y reproductivos y bueno, que lo celebraron en las calles y lo miramos, fue maravillosas esas imágenes y bueno, al parecer se han estado desmantelando estos avances que han tenido las mujeres, como uno de ellos es el derechos sexuales y reproductivos en tema de aborto, y te quiero preguntar por dos cosas. El tema que tú lo planteaste, Milei lo ha desmontado todo, pero no por Milei, sino por los discursos de odio que están haciendo tanta mella en el avance de las agendas, y sin duda las representaciones políticas pues están plagadas de esos discursos de odio, y las agendas, ¿cómo vamos a poder empatarlo? ¿Cómo vamos a poder impulsar una agenda, una sociedad de los cuidados ante esta arremetida tan dura de la ultraderecha y que lo desmantelan todo, como lo has dicho tú con Milei? Mira, yo creo que por eso nosotros en la Argentina es la segunda vez que vivimos esto. La otra vez a lo mejor cuando fuimos para Beijing, y a lo mejor alguna de ustedes, las que no son tan jóvenes y que estuvieron en Beijing y que estuvieron en nuestras preparatorias o cuando luego hacíamos el seguimiento cada 5 años, se recordarán que en la época que fuimos a Beijing en el 95, el gobierno argentino, en ese momento presidido por Carlos Menem, estaba totalmente alineado con la Iglesia Católica. Y entonces nosotros estuvimos en contra de todo, con lo cual tuvimos que remontar, lo logramos, y ahora estamos esperando que estos discursos de odio que están representados en esa imagen de todo el gobierno Milei, porque no se salva ninguno, y hay muchos del gobierno de Menem que siguen ahí, que esta gente no lo pueda lograr. Y por eso estamos trabajando muy fuertemente unidas, denunciando, y sobre todo porque, por suerte, todos nuestros programas están basados en leyes. Al estar con leyes, no lo puede cambiar el Ejecutivo. ¿Qué hace el Ejecutivo? Los desfinancia desde el gobierno nacional. Pero como somos un gobierno provincial, le tira la responsabilidad a los gobiernos provinciales, que también están flacos, pero sin embargo los estamos apoyando de todas formas para que podamos continuar, y esperamos que no ganen las elecciones. Yo creo que nosotras tenemos que tener más participación política, porque no le tenemos que tener miedo a la participación en los partidos políticos, porque es ahí donde tenemos que dar la lucha. Si no, nos hacen esto, que con los discursos de odio copan los partidos políticos y nos dejan afuera. Así es, Mabel, te habla Sirenia Celestino y es un gusto escucharte, por supuesto. Claro que es alarmante este panorama de avances de los fundamentalismos en toda la región. Sin embargo, yo escuchaba en Nueva York, en la CSW, a Morena Herrera, que decía: ningún gobierno es eterno. Y donde hay estos avances también hay sociedad civil organizada y habemos feministas que estamos ahí trabajando. En este contexto, ¿cuál es tu mensaje para las feministas con las que estaremos reunidas esta semana? Mira, en principio que tenemos que estar más unidas que nunca, que no tenemos que decaer, que tenemos que estar acompañando a las compas de los gobiernos que están en esta situación, y muchas de las que están avanzando, para ayudarlas a tener en cuenta cómo podemos. Nosotros estamos haciendo litigios en la Argentina contra el gobierno. Claro, la justicia nos demora, pero no importa, pero lo estamos diciendo. Lo estamos saliendo a denunciar en la calle. Y no tenemos miedo de que nos van a afectar,
porque como lo estamos transparentando, entonces a todas las compas, por favor, no bajen las banderas. Y si en algún momento bajan las banderas o sienten algo, llámenos, pídanos apoyo. Nosotros ahora estamos trabajando para apoyar a las ecuatorianas que están en el camino que estuvimos nosotras, para darles algunas ideas de cómo pueden organizarse para luchar. Entonces creo que no tenemos que bajar los brazos, tenemos que estar más unidas que nunca y sobre todo postergar las diferencias, porque ahora el enemigo es este que está ahí y ustedes saben que encima el enemigo lo tenemos aquí arriba, ¿no? Ustedes lo tienen demasiado vecino. Nosotros lo tenemos lejos, pero como es amigo dice que lo ayuda. Es terrorífico. Y sobre todo tenemos que también pedir que las agencias y los que no son el sector privado, ni tampoco las agencias de Naciones Unidas, que nos ayuden, porque lo económico también pasa a ser ahora un problema porque nos han quitado los fondos. Así es, no es un buen momento para el movimiento feminista en varios sentidos, pero como bien señalas, no es momento también de bajar las banderas, hay que colocar en el centro las coincidencias para seguir caminando. Mabel Bianco, muchísimas gracias por estar esta noche aquí con nosotras. A ustedes por darme este gusto y bueno, seguiremos muchachas y en el próximo Comisión de la Condición de la Mujer estaremos más fuertes que nunca. Recuerden, les vamos a estar mandando información de cómo nos vamos a organizar para ello. Un gran abrazo. Un gran abrazo de vuelta también, Mabel. Gracias a quienes estuvieron aquí. Yo soy Lucía Lagunes Huerta, mis compañeras Sirenia Celestino. Un gusto. Lisbeth Ortiz. Muchas gracias por esta mesa. Eso fue todo en este episodio en torno a la cobertura especial de la 16ª Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, Diálogos y Reflexiones. Las invito a compartirnos sus comentarios en nuestras redes sociales y recuerden que pueden escuchar el resto de nuestros episodios en Spotify. 16ª Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe. Diálogos y reflexiones.